El tema de investigación, por lo general, es un asunto que concierne al campo disciplinar en el cual nos estamos inscribiendo como investigadores, en el área de temática. Por ejemplo, el tema, por ejemplo, sobre la delincuencia juvenil, ¿no? La delincuencia juvenil como tema involucra muchas áreas temáticas. Le puede interesar a los psicólogos, le puede interesar a los sociólogos, le puede interesar a los abogados, le puede interesar, por ejemplo, a cualquier otra disciplina en términos del interés de esa área temática. Para los psicólogos, el enfoque que le dan a la delincuencia no es el mismo que le dan los sociólogos y por lo tanto tampoco es el mismo que le van a dar los juristas o los abogados, ¿no? Porque ellos tienen que ver más con otros aspectos vinculantes. Por lo tanto, depende mucho el campo en el que nosotros nos interesa. Por ejemplo, si se trata de un tema que tiene que ver, por ejemplo, sobre la producción de lechera en el Perú, pues es un campo mucho más específico para los zootecnistas, también para los veterinarios, que tiene que ver un poco también con las enfermedades que afectan, por ejemplo, la producción de leche de un determinado ganado, por de repente enfermedades parasitarias que atacan al ganado, etcétera, ¿no? Entonces, ¿en qué campo nos estamos escribiendo? ¿En qué área temática tiene que ver un tema? En un tema, por ejemplo, de investigación, podríamos hablar sobre el comercio internacional, por ejemplo, sobre los tratados de libre comercio, en fin. El tema, como estamos viendo, parte de un área temática, pero que es el interés que nosotros tenemos, ¿no? Para poder delimitar un tema amplio. Y de ese tema amplio podemos definir luego un tema específico, como vamos a ir viendo más adelante. Por ejemplo, a un grupo le puede interesar un tema sobre la exportación de lúcuma. Puede a tratarse sobre el aborto y el derecho a la vida, por ejemplo. Son temas. Otro tema puede ser, por ejemplo, el diseño de herramientas para la planificación y simulación. Por ejemplo, la gente de ingeniería de sistemas de repente más le interesa hacer le interesaría el tema del desarrollo de herramientas para la planificación y la simulación que trabajar un tema sobre el aborto y el derecho a la vida, ¿no es cierto? Entonces, que está más de repente interesado el aborto y el derecho a la vida, por ejemplo, para los que están estudiando psicología y los que están estudiando derecho corporativo, por ejemplo, ¿no? Y la exportación de lúcuma, por ejemplo, está más vinculado a los que están estudiando administración y negocios globales, puede interesarles también a lo de agroindustria, en fin, dependiendo el interés que tengamos en ese tema específico. Podemos también ver otro tema, el incremento de la violencia juvenil y el consumo de drogas. Estamos vinculando ahí dos grandes variables, violencia juvenil y consumo de drogas, ¿cierto? Entonces, ese tema, por ejemplo, es importantísimo también si nos interesa a los sociólogos, nos interesa también a los psicólogos, le puede interesar, miren, a las fuerzas policiales también, que tiene que ver con la seguridad ciudadana, ¿no? Y el consumo de drogas, ¿no? También le puede interesar al país en general también, ¿no? Entonces, como ven, en los temas hay diversidad, depende qué cosa y lo que nos interesa a nosotros estudiar. Y estamos observando, y esto es importante que ustedes de ahora se den cuenta, que no es igual cómo se plantea un tema y cómo se formula un problema. El problema, adelantándonos antes de llegar a él, el problema es una pregunta, es un interrogante que nosotros nos hacemos a partir de un tema. Por eso ya vayan dándose cuenta cuando resuelvan los ejercicios que tienen en su trabajo, en su material impreso, cuando decimos nosotros, por ejemplo, marque cuál es un tema y cuál es un problema, ¿cierto? Entonces, yo no marcaría la exportación de lúcuma como problema, sino es un tema. Vamos a ver más adelante esa diferencia. La calidad de la educación superior en el país, por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de la calidad de la educación, nos interesa de la educación superior, estamos hablando de la educación universitaria, ¿ven? Ya hemos delimitado ese tema, ¿ven? Es un tema más específico, no es un tema muy general, pero aún todavía sigue siendo general, porque estamos involucrando la calidad de la educación superior en el país, quiere decir, estamos hablando de toda la educación superior en todo el Perú, que involucra todas las regiones donde existan universidades. Y también estamos involucrando a la educación superior pública y a la educación privada. Entonces, ven, ese es un aspecto que me interesaba resaltar para que ustedes puedan darse cuenta entre lo que es un tema general y un tema más específico, ¿no? Porque un tema específico de la calidad de la educación superior podría ser, por ejemplo, la calidad de la educación superior en la universidad, por ejemplo, Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Por decir un ejemplo, ¿no? Estamos hablando ya
la hemos delimitado a una de las universidades públicas del Perú y muy específica, ¿no? Entonces, a la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, ¿no? Con sede en el ámbito de Lima Metropolitano. O sea, estamos hablando de estudiar lo que está sucediendo con la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en un espacio, estamos en tiempo, en la actualidad, por ejemplo, ¿no? Y ya hemos delimitado a partir de ese tema general sobre la calidad de la educación superior en el país. Esto era importante que ustedes comprendan cuando yo les digo ahí, por ejemplo, que un tema de investigación es un asunto que concierne al campo disciplinar en el cual nos estamos inscribiendo como investigadores, es un área temática. Pero a partir de esa área temática fijamos un interés. ¿En qué me interesa a mí a partir de la calidad de la educación superior? ¿Estudiar toda la educación superior o me interesa la educación pública o la educación privada? Me interesa la educación pública, perfecto. ¿Toda la educación pública o solamente algunas de las universidades públicas? Me interesa una de las universidades más antiguas, de mayor prestigio internacional del Perú. ¿Cuál? La Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Ya tengo un tema más específico. De la misma forma tenemos que ir haciéndolo con el resto de temas que vamos a ver ahora. Por lo tanto, un tema de investigación tiene características. Una primera característica es la pertinencia. La pertinencia a la disciplina, es decir, la pertinencia a la disciplina, si nuestro tema no responde a esta pauta, es imposible avanzar en la investigación. O sea, si yo soy un zootecnista y me quiero meter a hacer un estudio sobre la violencia juvenil, me estoy saliendo de mi campo de disciplina, por ejemplo, ¿no? Me puede interesar de repente como persona, como profesional, pero no está dentro de mi disciplina profesional, ¿no? Entonces, hay que tener mucho cuidado con el tema. La precisión, ¿cómo se delimita un tema de investigación? ¿Ve? Ya lo acabamos de mencionar. Debemos advertir que el tema no sea tan amplio como para no poder ser abarcado, ni tan limitado que no podamos encontrar información al respecto. Si nos vamos a meter a hacer un estudio sobre toda la calidad de la educación superior, imagínense darle cobertura a todo el país, ¿cuánto tiempo nos va a llevar? Pero si nos concentramos en una universidad, ¿no? O a unas dos, si es que quiero hacer una investigación de comparación, puedo comparar dos universidades, entonces estoy delimitando el espacio. Por lo tanto, delimitar el tema quiere decir poner límite a la investigación y a especificar el alcance de esos límites. Hay que ver ahora, por ejemplo, como vamos a ver, hay muchos alumnos que a veces cometen el error de coger información de internet, que están tomando información, por ejemplo, del mundo, de un país que no tiene nada que ver con el Perú. Entonces, ni siquiera se han dado cuenta que el tema tiene que ser delimitado, incluso en la búsqueda de fuentes de información. Enunciación. La buena enunciación de un tema de investigación es consecuencia de la precisión con la que hemos delimitado nuestro tema de investigación. Es decir, el tema de investigación debe responder invariablemente a las siguientes interrogantes. ¿Qué se va a investigar? Si nosotros no hemos aclarado qué se va a investigar, y si eso está claro, entonces, y está precisado, está delimitado, su enunciación es solo un paso para continuar adelante. Pero si no sabemos qué se va a investigar, entonces quiere decir que el tema no está claro, no está preciso, no lo hemos delimitado y su enunciación no es un paso para continuar adelante, sino es un paso para no avanzar. Es algo que sea una redundancia, pero no vamos a poder avanzar. Por lo tanto, tenemos que seguir las siguientes secuencias para seleccionar el tema. Primero, ¿cuál es el primer requisito que debemos de tener para poder para seleccionar el tema? Tener acceso a la información, pues. Es decir, acceso pleno a fuentes. Por ejemplo, bibliográficas, hemerográficas, revistas, ya lo sabemos, y fuentes electrónicas, y a toda información que sea necesaria. No puede haber una investigación si alguien viene y nos dice, no encontré libros, no he encontrado revistas, no he encontrado en internet ningún PDF, no he encontrado nada. Entonces, ¿cómo lo hicieron? No tenía autor, no tenía institución, no revisaron los criterios que tenían que tener en cuenta para la validez de la fuente de información que estamos consultando. No me permitieron obtener la información en el ministerio tal, en la institución tal. Entonces no se puede hacer una investigación si no se tiene un acceso a las fuentes diversas que ya tenemos. Segundo criterio, facilidad de recopilar los datos.
que cuando nosotros vayamos a aplicar instrumentos tales como las encuestas, listas de cotejo, entrevistas, guías de observación, experimentos de laboratorio, documentos bajo custodia, etcétera, podamos tener facilidad de poder recoger los datos. Es decir, si yo, por ejemplo, o el equipo quiere hacer un estudio sobre, volviendo de nuevo el estudio sobre la pobreza urbana en la región de Arequipa, poder, por ejemplo, entrevistar al presidente regional de la región de Arequipa, por ejemplo, hacerle una entrevista y aplicarle a partir, con la entrevista una guía de la entrevista, por ejemplo, que ya es el instrumento, a partir de la técnica de la entrevista, para que nos dé una serie de datos o de información o vinculado al tema sobre la pobreza urbana en la región de Arequipa. De la misma manera podemos hacer a diferentes personalidades o también entrevistar a los propios ciudadanos que se encuentran en situación de pobreza urbana, ¿no es cierto? Otro criterio es la disponibilidad de recursos, sobre todo los financieros. Ustedes quieren hacer una investigación, por ejemplo, volviendo de nuevo a hacer un estudio sobre toda la calidad de la educación superior en el Perú, imagínense, tienen que tener pues recursos financieros para poder viajar, si es que van a hacer trabajo de campo, poder viajar, ¿no?, a todas las regiones del país, visitar a todas las X cantidad de universidades que existen, que hasta ahora ya no me acuerdo ni cuántas hay en realidad, pero tendríamos que tener cantidad de recursos disponibles para poder hacer, la cantidad de encuestas que podamos hacer, de entrevistas, de cuestionarios, de información que necesitamos, de los equipos que vamos a requerir, computadoras, impresoras, cámaras fotográficas, grabadoras, ¿no? Si vamos a tener que ir a todas las regiones, los viajes que vamos a hacer, si nos vamos en avión, si nos vamos a ir en bicicleta, si nos vamos a ir en ómnibus, si nos vamos a ir a pie tipo chasquis o nos vamos a ir montados en nuestro burrito, ¿no es cierto? La estadía en el local, en un hotel de 5 estrellas, de 4, de 3, de 2, de 1 o de menos 5 estrellas, ¿no?, o otras cosas, ¿no? Tenemos que tener los recursos, incluso. Muchos equipos, por ejemplo, a veces no valoran de que dentro de su equipo existe una persona que tiene su computadora y tiene también su impresora. Y nosotros creemos que, bueno, vamos a explotarla pues a nuestra compañera, ¿no? Todo nos sale fácil y barato porque ella pues imprime, gasta su tinta, pero nosotros tenemos que reconocer que eso es un costo. Y tenemos que reponerle sus tintas que está utilizando, el papel sobre el que va a imprimir, y si su impresora se malogra, tenemos que también ver la manera de financiar que esa máquina se repare porque ha sido para un trabajo del equipo, ¿no? Entonces, eso también tienen que ser ustedes muy conscientes que cuando ya uno se entra a una investigación, la investigación son serias, hemos dicho sistemáticas, metódicas, ordenadas, y que tenemos que también reconocer que eso significa un costo, es una inversión. Así utilicemos un pasaje, es un costo ya. Por lo tanto, el tema tiene que ser concreto. El tema, por ejemplo, análisis del impacto de la tecnología de la información en las pymes. Miren ustedes el tema, este es como ejemplo, establece una relación entre dos variables, impacto de la tecnología de la información y pymes. A partir de ello surgen las preguntas siguientes. ¿Con qué tecnología de la información vas a trabajar? Si son muchas, y tendrás que analizar el impacto de cada una de ellas sobre las pymes. Primera pregunta. Segunda pregunta, ¿de qué pymes estamos hablando? ¿De todas las pymes que existen? ¿Las pymes de dónde? ¿Del mundo? ¿Del país? ¿De la región? ¿Cuál pyme? ¿De la provincia? ¿Del distrito? ¿A qué periodo de tiempo se hace referencia? ¿Desde que apareció la tecnología de la información? ¿Desde que apareció Internet? ¿Desde que se aceleró el proceso de globalización en el último año? ¿De qué estamos hablando? ¿El impacto sobre qué aspecto de las pymes? ¿Sus finanzas? ¿Su crecimiento económico? ¿Su tamaño de mercado? ¿Su flujo de caja? ¿Su gestión del cliente? ¿Cuál impacto? Como ven, es un tema tan general que tenemos que delimitarlo. Por lo tanto, para que el tema sea delimitado más concreto, lo que hemos visto y comentado anteriormente revela que el tema no es concreto y por ende imposible de culminar una investigación definida así. Cosa diferente sería si lo planeamos de la siguiente manera. Por ejemplo, análisis del impacto de la tecnología de la información basada en la plataforma web sobre la ampliación del tamaño de mercado de las pequeñas y medianas empresas manufactureras textiles del Centro Comercial de Gamarra de Lima durante el periodo 2005-2008.
Miren qué diferente. Si nosotros comparamos, vamos a regresar un poco para ver, ¿no?, cómo hemos empezado. ¿Ve? Análisis del impacto de la tecnología de la información establece, si hemos visto el tema, ¿no? Hemos visto el tema, volviendo ahí para que se den cuenta ustedes, ¿ve? El análisis del impacto de la tecnología de la información de las pymes, ¿no?, a la forma final en la que estamos formulándolo. El análisis del impacto de la tecnología de la información basada en la plataforma web sobre la ampliación del tamaño de mercado de las pequeñas y de las medianas empresas manufactureras, ya lo especificamos mucho más, textiles todavía, ¿en dónde? En el Centro Comercial de Gamarra, de Lima, durante el periodo 2005-2008. Entonces, como podemos ver, nosotros ya hemos podido, ¿no?, ya delimitarlo. En consecuencia, esto nos obliga a conocer la temática, significa no escoger un tema sobre el cual no se tenga ningún conocimiento o se domine poco. Es necesario trabajar temáticas sobre la cual se posee suficiente información y que ya sea internalizada por todos los integrantes del equipo, ¿no? La ayuda disponible, ya hemos dicho, recurrir al apoyo de un asesor, de especialistas, alguien que esté trabajando en esta temática o que te oriente. Sin este apoyo no te costará, ¿no?, en extremo culminar tu investigación, ¿correcto? Y que sea un tema de interés, pues, ¿no?, básico, ayudará a minimizar el estrés propio de una investigación científica, mantendrás tu interés y te ayudará a preservar incluso cuando te surjan dificultades. Básicamente lo que se busca es mantenerse motivado, ¿cierto? El análisis, por lo tanto, del tema de investigación, como podemos ver, involucra hacerlo en base a tres aspectos. Primero, analizar el tema en base al aspecto temático, qué variables están vinculadas al tema y cuáles son las que nos permiten estudiar, y si ese tema o esas variables me permiten describir, relacionar, comparar y explicar. Espaciales, los lugares donde se pueda llevar a cabo la investigación, y finalmente el periodo posible dentro de los cuales se pueda realizar la investigación. En lo que respecta al problema de investigación, como vemos ya la diferencia de un tema, estamos hablando por ejemplo de la violencia juvenil, la producción de espárragos, es un tema. En cambio el problema ya es una brecha entre la realidad a un aspecto de la realidad observada, y un valor o deseo de cómo debe ser esa realidad para un determinado observador, sea individual o sea colectivo. El problema, por lo tanto, existe cuando es posible determinar sus características. O sea, el problema va a existir si yo puedo determinar las características de ese problema. Ahora vamos a ver ejemplos. Y tener la factibilidad de ser resuelto mediante la investigación, o sea, que sea posible de yo resolverlo. Por ejemplo, miren la formulación del problema, a diferencia de lo que era un tema, ¿se acuerdan? Miren cómo era el tema. Si yo tengo un tema, el tema sería la exportación de espárragos. Simplemente así de simple, la exportación de espárragos. En cambio, estamos observando que el problema ya es una pregunta. ¿Cómo ha evolucionado la exportación de espárragos en el país desde el año 2000 a la actualidad? Estamos hablando de cómo ha crecido. Si ha crecido, cómo ha evolucionado, cómo ha crecido la exportación de espárragos durante el año 2000 a la actualidad. Estamos hablando de durante los últimos 10 años, ¿no es cierto? Y sobre todo en el país. Entonces, es una pregunta, es un problema de tipo descriptivo. Estamos hablando cómo ha evolucionado, estamos hablando un problema descriptivo. O sea, vamos a describir la evolución de la exportación de espárragos en el Perú, en el país, durante los últimos 10 años. Entonces, ¿cómo ha evolucionado? ¿Cómo evolucionó? O sea, eso me interesa a mí como problema estudiar. Por lo tanto, las características del problema es que el problema tiene que ser objetivo, porque responda a objetos y preguntas reales que tienen solución, que sea preciso, o sea, no ser difuso, estar delimitado, y hemos visto en temática, en el tiempo y en el espacio, variables claras y concretas. Hemos hablado de la exportación de espárragos, es una variable. ¿Quieren ustedes otra variable? La producción de maíz es otra variable, la edad es una variable, el sexo es otra variable, ¿no es cierto? Estamos hablando, el peso es una variable. Generalidad, el objeto de estudio es grupal, no individual. O sea, nosotros no vamos a hacer una investigación, identificar un problema para solucionar el problema de un individuo. Vamos a buscar la solución de un problema que sea, pues, que involucre a un mayor número de personas, por ejemplo, ¿no? Como estamos viendo. La pobreza, por ejemplo, es un problema que involucra a miles o a millones de personas, ¿no?
Contrastabilidad empírica debe permitir derivar hipótesis. O sea, yo formulo un problema, inmediatamente yo tengo que poder, a partir del problema, formular la hipótesis, que es la propuesta de solución de ese problema, ¿no? Formulación adecuada, que sea claro el problema en los conceptos, en su construcción gramatical, y está formulado como pregunta, no se olviden. Soluble de acuerdo al grado de desarrollo y los recursos. Ver si es posible buscar la solución del problema analizando las posibilidades reales de dar resolución al problema. Implica la posibilidad de realizar una prueba empírica, ¿no? Por lo tanto, por ejemplo, la delimitación y la formulación del problema, como vamos a ver ahora, es bien simple, consiste en decir clara y concreta lo que se va a investigar. Por ejemplo, cumplir los criterios siguientes. Expresar o no la relación entre dos o más variables. Por ejemplo, si es un problema explicativo, no necesariamente existe relación entre variables, pero si buscamos comparar, si buscamos relacionar o explicar, sí se va a dar la relación, como vamos a ver más adelante, entre variables. Expresarlo en una forma de pregunta, como ya lo hemos dicho, implica su posibilidad de realización. Expresar el tiempo y el espacio sí corresponde. Por ejemplo, vamos a poner 3 ejemplos rápidos antes de terminar el tema de ahora. Por ejemplo, si nos interesa el tema sobre la pobreza urbana, miren, vamos a delimitar y formulamos rápidamente un problema. Me interesa, por ejemplo, como temática, la evolución de la pobreza urbana. ¿Dónde lo pienso hacer? En Lima Metropolitana. ¿En qué tiempo? De 1990 a la actualidad. Recurro a las características que debe tener el problema y dice el problema se formula en forma de pregunta y que tiene que tener en curso en él, por ejemplo, la temática o las variables, el espacio y el tiempo. Formulo mi problema. Y que tiene que tener una formulación adecuada. ¿Cómo evolucionó la pobreza urbana en el ámbito de Lima Metropolitana del año 1990 a la actualidad? Como estamos viendo, los 3 aspectos que delimitan al tema de la pobreza urbana, ven, están inmersos dentro del problema. Evolución de la pobreza, evolucionó la pobreza urbana. ¿En dónde? En Lima Metropolitana. ¿En qué? En el año 90 en la actualidad. Pero en forma de una pregunta. Por lo tanto, estoy formulando un problema de tipo descriptivo. La pobreza me interesa estudiarla, pero en una relación. O sea, quiero formular un problema correlacional, por ejemplo. Entonces, ¿con qué otra variable relacionaría la pobreza urbana? Relaciona la pobreza urbana y la tasa de deserción escolar. ¿Dónde la voy a hacer? En los colegios públicos de la región sur del Perú. ¿Y cuándo? En la actualidad. Formulo mi problema. ¿Qué relación existe entre el incremento de la pobreza urbana y la tasa de deserción escolar en los colegios públicos de la región sur del Perú? Formulé mi problema correlacional. Y finalmente, voy a formular también a partir del tema de la pobreza un problema explicativo. Por ejemplo, me interesa la influencia de la inmigración rural sobre la pobreza urbana. ¿En dónde? En las principales ciudades del país del año 1980 al 2009. Formulo mi problema explicativo. ¿Ven? Miren hasta cómo se formula la construcción gramatical. De qué manera la inmigración de la población rural, ¿ven? Estamos tomando, ¿no?, la temática, ¿no?, ha influido, ¿no?, en tiempo pasado, en el incremento de la pobreza urbana, ahí está la variable que es el tema, de las principales ciudades del país entre 1980 al 2009. ¿Ven? Como están viendo, es otro tipo de problema que podemos formular con el tema sobre la pobreza urbana. He formulado un problema descriptivo, he formulado un problema correlacional, he formulado un problema explicativo, puedo formular problemas de comparación de grupos, puedo formular otro tipo utilizando las mismas variables sobre la pobreza urbana, un problema explicativo diferente. Por ejemplo, ¿cuáles son las causas principales del incremento de la pobreza urbana en el ámbito de Lima Metropolitana en la actualidad? Formulo otro problema explicativo utilizando el mismo tema. Como ven, la riqueza de la investigación es tremenda y es hermosa. Por lo tanto, y finalmente, podemos decir, hay tipos de problemas, ya hemos visto descriptivos, hemos visto el ejemplo de problemas correlacionales explicativos, depende de cómo se quiere enfocar el problema. Si queremos determinar sus características, ¿cómo es? Descriptivo. Si queremos establecer la relación entre dos variables, ¿qué relación existe? Es correlacional. Si queremos comparar grupos, ¿qué diferencias significativas existen entre el incremento de la pobreza urbana en la región sur versus la región norte, por ejemplo? Estamos comparando dos regiones. Saber las causas o los efectos que la originan, estamos hablando de un problema explicativo. ¿Cuáles son las causas principales del incremento del consumo de drogas? ¿Por qué se droga la gente? Es las causas.
¿Cuáles son los efectos del consumo de drogas? ¿Ves? Este es también el efecto. A partir de la causa, los efectos. El incremento de la violencia juvenil, asaltos, asesinatos, violaciones. ¿Se dan cuenta ustedes lo hermoso que es la investigación? Por lo tanto, la formulación de un problema finalmente involucra ¿qué quiero conocer? ¿Qué es lo que yo quisiera investigar? ¿Qué nuevo conocimiento pretendo generar? ¿Para qué va a servir ese nuevo conocimiento? ¿A quiénes podría servir? ¿Por qué es importante hacer el esfuerzo de generar ese conocimiento? ¿Cómo se vinculará ese nuevo conocimiento con problemas sociales relevantes y tecnológicos? Y finalmente, ¿cómo se vinculará con los debates sustantivos en curso? Como ustedes están viendo entonces, ¿no? Este tercer tema es interesantísimo, pero fíjense cómo se va relacionando con el conocimiento y el método científico, con el segundo tema que hemos tratado, ¿no? Sobre el tema y el problema de investigación, y luego estamos viendo cómo se formulan los problemas, ¿no? Entonces, ese es importantísimo tener en cuenta y presente en nuestro trabajo de investigación, ¿no? En breves momentos vamos a continuar con el tema, el cuarto y último tema de hoy día.